dibujo. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Leedores de libros. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué tenemos para leer hoy? Hoy tenemos que leer a Carlos Busquet y su libro Magnetizado. Espectacular. Voy a contar un poquito quién fue Carlos Busquet, que nació en 1970 en el Chaco y murió hace muy poquito acá en Buenos Aires. Tenía 50 años nada más y una carrera por delante, la verdad que era brillante como escritor. Apareció así de la nada, no estaba en ningún círculo literario, nadie lo conocía y ganó el premio Anagrama, ¿no? Con esa Herralde, la primera que se llamó Bajo un sol tremendo. Claro. Luego se hizo una película. Pero bueno, la literatura de Busquet es muy particular porque él saca a flote todos estos personajes que están como comidos por el odio, están como en una especie de ejercicio de una libertad horrible, que es la libertad de no hacer absolutamente nada. En Bajo un sol tremendo vemos personajes así, es muy... hay un ejercicio de la crueldad, digamos. Él empieza a escribir estos libros antes de todo este momento histórico. Tiene una cuestión de anticipación. Hoy traje dos cosas que tienen que ver con la anticipación de alguien que está viendo cómo esos personajes empiezan a aparecer, ¿no? Es que Carlos Busquet, además, contemos en la audiencia, se hizo muy conocido por incluso el tweet, sus tweets que tenían, que los escribió en otro... 2015, antes del COVID. Claro, sí, hasta fue en la época del macrismo. Él ahí estuvo tuiteando bastante. Y que se lo utiliza porque vuelve con sus tweets y cuentan la actualidad. La realidad, proféticos. Claro, sí. Proféticos. Totalmente. Bueno, la cuenta se llama Un Mundo del Dolor, la pueden buscar porque anda por ahí, todavía todos lo retuitean. Bueno, entonces, Bajo un sol tremendo fue una novela que, bueno, por supuesto, ganó el premio Herralde, se hizo muy conocida y hicieron una película. Él no viene de las letras, sino que es ingeniero. Entonces hay todo una parte de su literatura que tiene que ver con esta revalorización, como habíamos hablado de arte, también de los manuales de técnica, de las cosas así, de ingenieros, de motores, de cosas así. Y además él configura sus personajes a través de los consumos culturales. Entonces tenés un tipo sentado 24 horas en un sillón mirando documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Imagínate esa cabeza todo el tiempo sin tratar de tener ningún vínculo con nadie, fumando porro. Y la vida esa es la libertad que ofrecen los libertarios, que es hacer absolutamente nada, que no tenés... No hay comunidad, no hay ninguna responsabilidad, solamente como esa cosa de niño, ¿no? Casi de lo primario, lo que nada te moleste. Bueno, entonces su segundo libro se llama Magnetizado. Lo editó en 2018, ahí vemos la tapa, y acá hace una cosa totalmente diferente, pero sigue haciendo Busquet y vuelve con un personaje muy extraño, que es una especie de entrevista que hace con Ricardo Meloño, que fue un hombre que tuvo como una especie de ataque y mató 4 taxistas. 3 taxistas del lado de Mataderos, un taxista que quedó del lado de la provincia de Buenos Aires, y el hombre tenía toda una historia familiar de una madre espiritista que lo torturaba, que lo molestaba, digamos, nunca tuvo una vida digamos, como un niño, sino todo lo contrario, ¿no? Un pibe que fue atacado todo el tiempo y que para defenderse se fue a estudiar espiritismo a Brasil para poder competir con la madre y poder como tratar de tener algún grado de autonomía y no vivir constantemente en el terror. ¿Pero no es calificado como un asesino serial? Es calificado como una... Pero lo que pasa es que hay un problema burocrático entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, muy argentino esto, muy lindo, en un punto, ¿no? Horrible, que Ciudad de Buenos Aires es inimputable y en la provincia de Buenos Aires es responsable de sus actos. Entonces, todo el aparato de psicoanalistas, psiquiatras, peritos, etcétera, no sabe a qué lugar llevar a este hombre. Este hombre está preso todavía. Cometió estos delitos cuando tenía 19 años, en 1982. O sea, ese hombre hizo de todo para tratar de salir. Es más, hay pericias que dicen que, bueno, ya está,
medio como que ya cumplió su condena. Y no lo dejan salir porque justamente Nadie por sabe esta... qué hacer. Nadie sabe qué hacer. Una papa caliente. Es un personaje muy extraño y bueno, Magnetizado viene a hablar de cómo se relaciona con los la gente que vive en los penales también, en que lo tratan como que le tienen miedo, porque él dice, aprovechándose de su locura, dice, ojo conmigo que yo estoy magnetizado. Entonces, bueno, es una especie de reportaje, es una especie de documentación, ¿no?, que aporta Busquets sobre cómo se trató esta noticia en los medios de comunicación, porque básicamente lo que les rompía la cabeza a todos los especialistas es ¿por qué hizo esto? No tenía ningún motivo, simplemente porque este muchacho estaba muy mal de la cabeza. Entonces, en el momento en el que comete estos delitos, él casi vivía en la calle, empezó a vivir en la terraza de su casa y después empezó, y tenía como todo el tiempo la cabeza ocupada con sus propios pensamientos. Decía, yo no podía hablar con nadie porque estaba ocupado conmigo mismo, y un montón de cosas que le iban apareciendo. Y bueno, en el momento empezó a deambular por la calle, y en el barrio de Mataderos ahí le pintó matar 3 taxistas, y después todo durante 5 días. Fue como una cosa de locura, y bueno, y después lo denunciaron y el tipo se dejó agarrar y listo. Y después, bueno, hay como una especie de relato de todas las cosas que le hacían. Pensemos en la década del 80, los 90, todas las aplicaciones de métodos de control psiquiátrico, cárcel común, toda una mezcla de cosas, de torturas, donde el Estado, la verdad que vos ves que ahí hay un ensañamiento con una persona y ningún tipo de ayuda, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo Magnetizado. No es una lectura que decimos, qué lindo para las vacaciones. Qué liviano. Qué lindo pero para está muy bien escrito. A mí me lo recomendaron mucho, a mí me atrapó mucho también cómo él narra que los taxistas que eran sus víctimas, que desconocía, no le habían hecho nada, los llamaban. Y se te eriza la piel. ¿Cómo lo llamaban? Porque el libro algo, le decía, yo tenía algo adentro, y de repente sacaba el arma, ¡puf!, tiro. Y después lo agarraba así, como lo acomodaba un poquito, le acomodaba la cabecita, y se iba a comer. Se iba al restaurante a comer algo. Y cuando le preguntaban en la cárcel, ¿pero por qué usted lo hizo? ¿Me llamó? No, wow. Tremendo. Bueno, Magnetizado, Carlos Busquets, todo lo que busquen de lo que puedan encontrar de Busquets es muy interesante. Yo pensé con sus textos de blog que tiene, que la verdad son muy buenos. ¿Puedo sumar algo? Dale. Volviendo a lo profético, ¿recuerdan a Darín y las empanadas? Sí. Hace unos años tuiteaba, por ejemplo, es como la empanada de tu hermana, montón de gente involucrada en el tema. Mariana Collante, Carlos Busquets, Revista Martí. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530.